Hola, muy buenas a todos. Yo soy Abel Lawrence. Primer video del año. Sé que estuve algunas semanas sin subir videos. Lo que pasa es que estaba resolviendo algunos temas de la academia. Para los que no sepan, soy dueño de una academia Cisco, donde doy formaciones de CCNA, de ciberseguridad, etc. Así que si se quieren formar en alguna de estas áreas, no duden en seguirnos por las redes sociales, que se llama Nessus Academy. Se los voy a dejar en la descripción de este video y se los voy a dejar por acá también. Y bueno, no duden en estar preguntando en qué cursos damos, los precios, las fechas, etc. Así que bueno, sin más, basta un poco de el spam y vamos a ir con el primer video del año que vamos a hablar sobre qué es VXLAN, qué es esta tecnología, sus componentes y cómo funciona. ¿Okay? Como saben, no vamos a ir tan a bajo nivel, vamos a explicar obviamente qué es esta tecnología, cómo funciona, su parte técnica, para que lo entiendan bastante bien. Pero no vamos a ir tan a bajo nivel. Así que, nada, empezamos. Vamos a ir con la parte teórica primero, ¿ok? La parte fastidiosa, entre comillas, pero es necesario entender los términos de VXLAN primero para entender en su totalidad cómo funciona esta tecnología, ¿ok? Así que, ¿qué es VXLAN? VXLAN es una tecnología que nos va a permitir extender redes de áreas locales o redes LAN a través de una red IP existente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una red LAN aquí, voy a tener otra red LAN en otro sitio o en dos centros de datos o en dos data centers diferentes, separados geográficamente, y ellos obviamente van a estar conectados a Internet y yo voy a poder extender la red LAN que tengo en este data center, la voy a poder extender a este data center, ¿ok? Voy a poder tener de forma lógica la misma red LAN en ambos centros de datos separados geográficamente a través de Internet. ¿Ok? Y esto se va a lograr encapsulando tramas Ethernet en paquetes UDP. ¿Ok? En pocas palabras, vamos a tener, como ya les dije, un centro de datos aquí. ¿Ok? Esto va a ser el Data Center 1. Aquí vamos a tener el Data Center 2. Estos van a estar conectados, por ejemplo, a Internet. Y si yo tengo aquí una red LAN, por decirles la VLAN 1, luego voy a tener, por ejemplo, la VLAN 20, voy a tener otra red LAN que puede ser la VLAN 50, ¿ok? Yo voy a poder extender todas estas a través de Internet hacia este data center, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, si tengo una máquina virtual o un servidor web, ¿ok? Por ejemplo, si tengo aquí un servidor web que necesita comunicarse a nivel de capa 2, ¿ok? Dentro de la misma red con un servidor de base de datos, ¿ok? De base de datos que voy a tener aquí, ellos van a tener la misma red, ¿ok? Van a estar a nivel lógico bajo la misma red, que puede ser la VLAN 1, puede ser la VLAN 20 o puede ser la VLAN 50, ¿ok? Yo voy a extender todas estas redes a través de Internet y, vuelvo y repito, en un formato o desde una vista lógica se va a ver como si estuviesen conectados dentro de la misma red LAN. Ahora, con esto claro, vamos a explicar cómo opera, ¿ok? O sus componentes. VXLAN, ¿ok? Que aquí me faltó ponerlo, VXLAN, ¿ok? VXLAN opera con un mecanismo de encapsulamiento llamado túnel VXLAN, ¿ok? Y consta de algunos componentes que son los que vamos a ver ahora, ¿ok? Vamos a abrir aquí una nueva pestaña. Vamos a tener cuatro componentes principales, ¿ok? Estos cuatro componentes van a ser, ¿ok? Déjenme los escribo aquí primero. El primero van a ser los BNIs, ¿ok? BNI significa VXLAN Network Identifier, ¿ok? Esto va a ser un ID, el cual yo se lo voy a asignar a una subred, ¿ok? Esto va a ser muy parecido a las VLANs, que saben que con las VLANs nosotros tenemos una etiqueta y esa etiqueta se la asignamos a una subred también. Por ejemplo, tenemos la 192.168.10.0/24 y le asignamos una etiqueta para que se identifique como la VLAN 10 dentro de nuestra red. Entonces, con los BNIs, con los VXLAN Network Identifier, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener una subred, ¿ok? A la cual le vamos a asignar un ID para que se presente o para que ese sea su ID identificativo dentro de la red VXLAN. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia a comparación con las VLANs? Que saben que con las VLANs
con las VLANs tenemos solamente 4096 etiquetas disponibles, ¿ok? Pero con las BNIs, como tiene más bits, como consta de 24 bits, ¿ok? 24 bits, podríamos tener hasta 16 millones de IDs, ¿ok? Esa va a ser la gran diferencia, ¿ok? Que es mucho más escalable que las VLANs. Luego hablaremos un poco más sobre para qué necesitamos tantos IDs, ¿ok? Si solamente tengo 4096 VLANs, ¿ok? Ya poco a poco vamos a ir entendiendo esto mucho mejor, ¿ok? Que sepan que, bueno, no cuadra mucho porque si dentro de una red solamente puedo tener 4096 VLANs, ¿por qué dentro de mi red VXLAN podría tener hasta 16 millones y puedo estar un poco limitado por las VLANs que tengo en local, ¿ok? Aquí hay una discrepancia un poco que la voy a explicar después cuando entiendan en su totalidad qué es VXLAN. El segundo componente son los BTEP, ¿ok? Que esto significa VXLAN Tunnel Endpoint, ¿ok? Estos VXLAN Tunnel Endpoint no van a ser más que los dispositivos que van a encapsular y a desencapsular las tramas o los paquetes VXLAN, ¿ok? Van a ser los dispositivos. Los dispositivos. ¿Quiénes van a ser estos dispositivos? Los switches Nexus Series 9000 de Cisco. ¿Ok? Estos van a ser estos dispositivos o estos componentes. Ahora, cada dispositivo va a tener dos interfaces, ¿ok? Va a tener la interfaz underlay y la interfaz overlay. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Ok? Que la interfaz underlay va a ser la red física subyacente, ¿ok? La red IP. Y la interfaz overlay va a ser la red virtual, ¿ok? La red VXLAN, por así decirlo. La red VXLAN y esto va a ser la red física IP, ¿ok? La red física subyacente. El tercer componente va a ser la encapsulación, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo así porque mi gramática está medio fea hoy. Pero bueno, el tercer componente va a ser la encapsulación. Que bueno, como ya saben, lo que vamos a hacer con la encapsulación, esto lo voy a poner ahora para acá abajo. Déjenme, me hago un poco más pequeño. Con la encapsulación lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar nuestro paquete original, o bueno, no nuestro paquete, nuestra trama original Ethernet, y la vamos a encapsular o le vamos a meter unas nuevas cabeceras, ¿ok? Unas nuevas cabeceras, déjenme lo pongo de otro color, unas nuevas cabeceras UDP, una nueva cabecera IP, vamos a buscar otro color, una nueva cabecera VXLAN, ¿ok? Y posiblemente una nueva cabecera Ethernet, ¿ok? Así se va a ver el paquete nuevo después de ser encapsulado dentro de una red overlay, ¿ok? De VXLAN. Vamos a tener nuestro paquete original, nuestra trama original, trama Ethernet original, y se le agrega el encabezado nuevo UDP, el paquete nuevo o el encabezado nuevo IP, el encabezado VXLAN y posiblemente, probablemente, ¿okay? Lo que ocurra es que también se le coloque un encabezado Ethernet. Y por último tenemos el cuarto componente que son el tráfico multicast. En esto no me quiero meter tanto, es simplemente tema informativo para que lo sepan, porque bueno, si nos metemos con esto vamos a extender este video muchísimo más. Aquí fíjense que escribí malísimo, aquí es multicast, ¿ok? ¿Qué va a hacer VXLAN con los mensajes multicast? Pues él va a replicar tráfico unicast, tráfico multicast y tráfico de broadcast a través de los multicast. ¿Ok? VXLAN no va a usar broadcast, no va a usar tráfico broadcast, ¿ok? Él no va a usar tráfico broadcast. Él para replicar este tráfico va a utilizar las multicast, ¿ok? Y ya, esos son los cuatro componentes de VXLAN.
Ahora, ya con esto claro, vamos a ir con un ejemplo técnico. Vale, me va a hacer un poco más pequeño, así tengo más espacio. Y bueno, vamos con el ejemplo para ver un poco cómo sería el flujo del encapsulamiento y del desencapsulamiento en una topología de red donde tenemos dos centros de datos, ¿ok? O dos CPDs o dos data centers completamente separados y aislados por una zona geográfica o por internet, ¿ok? Esto se vería más o menos así. Nosotros tendríamos aquí, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos tres servidores acá, ¿ok? Y esto va a ser el data center A. Y por aquí vamos a tener el data center B, ¿ok? Entonces, estos servidores van a estar conectados a un switch, que como ya dijimos antes, este switch va a ser un Nexus de la familia 9000, ¿ok? Este switch Nexus puede estar conectado a otro switch Nexus 9000, ¿ok? Y bueno, de aquí podemos estar conectados a un firewall, a un Firepower, a un FortiGate, a un Palo Alto, a un Meraki, etc. ¿Ok? No nos importa tanto la topología de red, pero se puede tener algo por este estilo, ¿ok? Para que sepan que VXLAN tampoco se va a ver limitado por una topología de red. Y en el otro data center vamos a tener un poco de lo mismo, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos tres servidores también, ¿ok? Lo estoy dibujando con un pulso súper malo, pero bueno, no importa. Y estos están conectados, como ya dijimos, a un Nexus 9000. De este Nexus 9000 puede estar conectado, como ya les dije antes, también a otro Nexus 9000. Y de aquí está conectado a otro firewall, ¿ok? Entonces, estos data centers, como ya dijimos, están conectados a Internet. Internet. Y como ya saben, en Internet pues podemos tener varias interconexiones o varias formas con las cuales nosotros podríamos llegar a nuestro destino. ¿Ok? Esto está conectado aquí a otro router y esto está así, ¿ok? La topología del Internet no nos interesa porque VXLAN, como ya les dije, no se va a ver limitado por esto ni por la topología, ¿ok? Entonces vamos a establecer un poco el direccionamiento IP y todo de estas dos topologías, ¿ok? Aquí vamos a realizar o vamos a ver cómo va a ser todo ese flujo del encapsulamiento y del desencapsulamiento para que entiendan cómo esto se va a ver lógicamente. Por ejemplo, si esta computadora, bueno, si este servidor se va a querer comunicar con este servidor, a nivel lógico, esto se va a ver como si tuviésemos un cable así conectado tal cual. Entonces esta computadora o este servidor, cuando se quiera comunicar con esto, como ya les digo, lógicamente se va a ver así, ¿ok? Como si estuviesen en la misma infraestructura física o en la misma red LAN. Entonces vamos a borrar esto un poco y vamos a establecer un poco los direccionamientos IP para ver un poco el ejemplo, ¿ok? Vamos a suponer que este servidor está en la VLAN 10, este servidor está en la VLAN 20, este servidor está en la VLAN 30, este servidor está en la VLAN 10, este servidor está en la VLAN 20 y este servidor está en la VLAN 30. Y bueno, el direccionamiento IP para la VLAN 10 va a ser la 192.168.10.0/24. Y para la VLAN 20 lo mismo, 192.168.20.0/24. Y para la VLAN 30 también lo mismo, 192.168.30.0/24, ¿ok? Nosotros tenemos este direccionamiento IP tanto en este data center como en este data center de acá. Entonces lo que vamos a hacer, vuelvo y repito, va a ser extender este direccionamiento IP de este data center a este data center. Y se va a ver lógicamente como si tuviésemos un cable directamente conectado entre estos dos switches Nexus 9000. ¿Ok? Vamos a borrar esto y comenzamos con el ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a asignar unas direcciones IP, ¿ok? Para hacerlo un poco más real. Este servidor va a ser, por ejemplo, la 10.10. Este va a ser
la 20.10, este va a ser la 30.10, ¿ok? ¿Qué digo 10.10? 192.168.10.10, 192.168.20.10, 192.168.30.10. Y aquí, pues, lo mismo, pero aquí va a ser la 192.168.10.20, aquí la 192.168.20.20 y aquí la 192.168.30.20. Entonces, vamos con el ejemplo. ¿Qué sucede si esta máquina de aquí, si este servidor, vamos a suponer que es un servidor web, como ya vimos antes, se quiere comunicar con un servidor de bases de datos que está aquí? ¿Ok? ¿Cómo se va a ver o cómo va a ser todo ese flujo? Pues cuando este servidor de acá, ¿ok?, genere la trama, esto se va a ver de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener el payload, ¿ok? Déjenme lo escribo un poquitico más hacia la derecha. ¿Ok? El payload, bueno, espérense. El payload, ¿ok? A ese payload se le agrega un encabezado UDP que la verdad no nos interesa mucho, ¿ok? Porque no nos interesa tanto la aplicación con la cual se van a intercomunicar los dos servidores, pero vamos a suponer que es por el puerto 443 TCP, ¿ok? A esto se le agrega una cabecera TCP, que es esta de aquí, y luego se le agregan las cabeceras IP, ¿ok? ¿Cuáles van a ser estas cabeceras? Antes de decir cuáles son esas cabeceras, tenemos que tener claro que en este switch, ¿ok? Déjenme cambio de color. En este switch Nexus 9000, este equipo de acá va a ser nuestro BTEP, ¿ok? Y este de aquí lo mismo. Estos dos servidores van a ser los equipos que van a encapsular y a desencapsular las tramas en tramas o en paquetes VXLAN, ¿ok? Entonces, este equipo de aquí, estos BT, van a tener configurados, ¿ok?, una interfaz virtual para la VLAN 10, ¿ok? Este va a tener su interfaz virtual con un direccionamiento de la VLAN 10. ¿Okay? Ese direccionamiento puede ser, por ejemplo, la 10.1, ¿okay? La 192.168.10.1. Y adicional, ¿ok?, esta interfaz de aquí va a venir siendo el overlay, ¿ok? Va a ser la parte de VXLAN. Y por otro lado, vamos a tener el underlay también, que fue lo que hablamos antes cuando hablábamos de los componentes, ¿ok? La parte del underlay va a ser una dirección IP física que vamos a tener configurada en esta interfaz física de este switch. ¿Ok? Aquí vamos a tener configurada una dirección IP. No en una interfaz virtual como va a ser este caso. ¿Ok? No va a ser así. Sino va a ser una dirección IP que configuramos en la interfaz física del switch, ¿ok? Esa interfaz física, como ya les mencioné, es el underlay, ¿ok? Va a ser la subred o va a ser la infraestructura de red física, ¿ok? Que como ya les dije, es la interconexión que ya tiene ese switch con el switch de más arriba. No necesariamente esa conexión tiene que ser con un switch Nexus 9000, ¿ok? Puede ser con un firewall, puede ser con un router, puede ser con lo que sea. ¿Okay? Solamente que yo escribí este ejemplo un poco para que vean que no importa si tenemos más equipos en una capa más arriba, ¿ok? ¿Y qué sucede? Del otro lado, en el otro data center vamos a tener lo mismo. Vamos a tener una interfaz virtual en la VLAN 10 y esta va a ser, por ejemplo, la 10.2, ¿ok? Esto va a ser la 10.2. Y este switch también va a tener su direccionamiento IP del underlay, ¿ok? ¿Cuál puede ser ese direccionamiento IP? Lo voy a escribir aquí. Vamos a escribirlo aquí, ¿ok? Va a ser la 10.0.0.0.0/30. Entonces, esta puede ser la punto 1 y esta puede ser la punto 2. Entonces, ya con esto claro, vamos a seguir describiendo cómo va a ser el encapsulamiento, ¿ok? En este punto de aquí, con este payload, ¿ok? Con este payload y con este TCP, es cuando este servidor de acá está generando la trama, ¿ok? Él genera los datos, que va a ser el payload, luego genera o encapsula ese payload dentro de un segmento, asignándole
unas cabeceras TCP, poniéndole el puerto de origen, el puerto de destino, que como les digo, no nos importa la aplicación, no nos importan tanto esas cabeceras, pero lo que sí nos va a interesar va a ser, ok, déjenme echo para atrás, lo que sí nos va a interesar son las cabeceras IP, ok. ¿Por qué nos van a interesar las cabeceras IP? Aquí vamos a tener la IP de origen, que ¿quién va a ser la IP de origen? La IP de origen va a ser la de la VLAN, ok, va a ser esta dirección que tenemos aquí. Va a ser la de la VLAN 10, ¿ok? Después la dirección IP de destino va a ser esta de acá, con la que nosotros nos queremos comunicar, que va a ser la misma de la VLAN 10, ¿ok? Y ya luego cuando le metemos el encapsulado para que se vuelva una trama, ¿ok? Que le vamos a meter, por ejemplo, la VLAN, ¿ok? Le metemos el tag de la VLAN, le decimos que es la VLAN 10, le metemos también la MAC, bueno, espérense, lo dibujo un poco mejor. Le metemos también la MAC de origen y le metemos la MAC de destino. ¿Ok? La VLAN, como ya pueden ver, el tag o el encabezado de la VLAN, le vamos a decir obviamente que es el de la VLAN 10. La MAC de origen va a ser el del propio servidor, ¿ok? El de este servidor. Y la MAC de destino va a ser el de este propio servidor también. Entonces, por esa parte, todo bien, ¿ok? Esto vendría siendo nuestra trama Ethernet original. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Cuando esta trama sale del servidor, déjenme lo coloco en color rojo ahora. Cuando esta trama sale del servidor y entra en el switch que tiene que encapsular, él va a notar que este tráfico va destinado para la red VXLAN. ¿Okay? Entonces, cuando él detecta todo eso por las configuraciones que nosotros hacemos en el BTEP, que tampoco me quiero meter en los comandos exactos para configurarlo, esto es solamente práctico y teórico para que lo entiendan, ¿ok? Cuando ese tráfico, bueno, cuando esa trama entra en nuestro switch, el switch, como ya les digo, detecta que ese tráfico va destinado para la red VXLAN y comienza a encapsular la trama original en un nuevo paquete y posteriormente a una trama, ¿ok? Vamos aquí con el mismo color rojo, vamos a poner el encabezado nuevo que le coloca el switch, ¿ok? Lo primero que va a hacer es que a la trama original le va a colocar, ¿ok? El BNI, ¿ok? ¿Cuál va a ser ese BNI? Pues el que nosotros asignemos. Acuérdense que con los BNI vamos a asignar un ID a una VLAN o a una subred. Entonces, aquí voy a borrar BNI y voy a colocar, por ejemplo, vamos a suponer que lo voy a colocar aquí en un cuadrado acá, donde tenemos la BNI y vamos a poner la VLAN. Entonces, si nosotros tenemos asignado la BNI 500 a la VLAN 10, y aquí tenemos la BNI 400 asignado a la VLAN 20, ¿ok? Cuando cuando el switch tenga que meterle el encabezado de la BNI, él va a detectar de qué VLAN viene y posteriormente él revisa su tabla y dice, bueno, mira, yo tengo una asignación de VLAN de la VLAN 10 a la BNI 500. Entonces yo sé que le tengo que meter un encabezado asignándole el ID 500, ¿ok? Entonces ahora borro aquí para que se quite esa línea roja y vuelvo a escribir aquí, espérense, lo hago un poco mejor. 500, ¿ok? Ahora, posterior a eso, ¿qué hago? Le tengo que meter el encabezado UDP que hablamos antes, ¿ok? Ese encabezado UDP, lo escribo mejor, espérense. Ese encabezado UDP, ¿ok? No importa el puerto de origen, lo que me va a importar es el puerto de destino, que va a ser el 4789, ¿ok? Acuérdense que este encabezado va a ser un encabezado TCP para que se vuelva un segmento nuevo.
¿ok? Voy a tener un puerto de origen que no me interesa cuál sea, puede ser uno dinámico, pero lo que sí me importa es el puerto de destino, ¿ok? Que es el 4789, que es el que hace referencia al protocolo de VXLAN, ¿ok? O a la aplicación de VXLAN como tal. Y ya luego, ¿ok? Luego de que le metemos ese encabezado UDP, le tenemos que meter, ¿ok? La IP de origen y una IP de destino. ¿Y quiénes van a ser estas IPs de origen y de destino? Pues la IP de origen va a ser la que tenemos configurada en este equipo, ¿ok? En este BTEP de acá, que va a ser la .1, ¿ok? La 10.0.0.1. Déjenme borro aquí. Aquí le metemos, como les digo, la .1 de este rango. Y luego la IP de destino va a ser la del BTEP, ¿ok? La del BTEP del otro data center, que va a ser el de este switch de acá, o sea que va a ser este direccionamiento que tenemos configurado acá. ¿Ok? Aquí pondríamos la .2. ¿Ok? Entonces borro esto para que no quede tan feo. Y ya por último lo que haríamos es meterle el encabezado Ethernet, ¿ok? Que este encabezado Ethernet o el de la trama va a tener la MAC destino y la MAC de origen, ¿ok? ¿Quiénes van a ser la MAC de origen y la MAC de destino? Pues la MAC de origen va a ser la de este switch, ¿ok? La del BTEP. Y la MAC de destino, en este caso, no puede ser este BTEP porque aquí ya estamos hablando del underlay, ¿ok? Aquí ya es la red física. La MAC de destino, en este caso, va a ser la de este switch de aquí. Acuérdense que, déjenme lo pongo de otro color, ahora lo pongo de azul. Esta parte de aquí va a ir cambiando con respecto, vaya saltando a nivel de capa 2. ¿Ok? La MAC de origen va a ser la de este BTEP, luego cambia cuando llega a este, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Hasta que llegue hasta este switch, ¿ok? Así se va a ver un poco. Bueno, espérense, déjenme lo borro para que se vea mejor. Así se va a ver la trama VXLAN, ¿ok? Todo esto va a ser el encabezado VXLAN. Entonces, como pueden ver, el switch va a detectar, dependiendo de la VLAN, él va a asociar la VLAN a un BNI. Y esto es muy importante porque a la hora de desencapsular, ¿ok? Cuando llegue a este equipo que tenemos acá, ¿ok? Él con esa asignación va a destinar ese tráfico para la VLAN 10. Porque ¿qué sucede? ¿Ok? Cuando todo eso, cuando toda esta trama de aquí, que tiene un MTU bastante más alto, ¿ok? Así que todos nuestros dispositivos tienen que ser capaces de manejar esta trama con este MTU tan alto, ¿ok? Cuando todo eso llega, ¿ok? Pasa por aquí y llega para acá, ¿ok? Este equipo lo que va a hacer es, déjenme ahora borro aquí, ¿ok? Borro esto, y fíjense cómo va a hacer esto, ¿ok? Este equipo va a detectar que viene, ¿ok? De este equipo de acá, y sabe que viene de la red VXLAN. Entonces él quita esto, ¿ok? Quita la MAC de destino, sabe que viene de aquí, le quita esto. Bueno, en este caso sería esta, porque sería la MAC de origen de este, perdón. La MAC de destino sería la de él, así que quita este encabezado. Luego revisa las IPs, revisa el direccionamiento IP y va a ver que proviene de este equipo de aquí, ¿ok? De este equipo de aquí, que es nuestro BTEP. Entonces, él lo que va a hacer es quitar este encabezado también, y va a ver que viene por el puerto 4789. Entonces, él dice, ah, mira, esto es una trama VXLAN porque proviene de un BTEP que es mi peer, ¿ok? Es mi vecino VXLAN, y adicional está usando el puerto correcto de VXLAN. Entonces le quito este encabezado también, y cuando vea la BNI, yo sé, porque yo tengo configurado esta misma tabla, ¿ok? En este equipo, yo sé que este tráfico, ¿ok? Este paquete o esta trama tiene que ir destinado a la VLAN 10, ¿ok? Esto yo lo sé. ¿Por qué? Porque tengo esta asignación de una BNI a una VLAN
o a una subred, ¿ok? Entonces, le quito este encabezado y ya a partir de aquí, con el encabezado Ethernet original, lo voy a destinar a la VLAN 10, ¿ok? Vuelvo y repito, ¿cómo sabe este switch que tiene que asignar todo esto a la VLAN 10? Pues por la asignación que tenemos en esta tabla de aquí, ¿ok? Entonces ya luego envía todo esto a este servidor que nosotros tenemos aquí. Y de esta manera es como funcionaría. Ahora, si queremos hacer exactamente lo mismo, pero con un equipo de la VLAN 20, ¿ok? Déjenme borro un poco aquí las líneas, ¿ok? Déjenme borro las líneas, ¿ok? Entonces, si quisiésemos hacer exactamente lo mismo, pero con este equipo de acá, déjenme cambio de color, voy a usar el color verde, con el de la VLAN 20, si este servidor se quiere comunicar con este servidor, pues sería exactamente lo mismo como vimos arriba, ¿ok? Tendríamos, déjenme ahora borro aquí. Ok, tendríamos nuestro payload, nuestro encabezado TCP o UDP, que como les digo no nos interesa la aplicación como tal. A esto le agregamos el direccionamiento IP de origen, que va a ser la VLAN 20, el direccionamiento IP de destino, que va a ser la VLAN 20 también. Acuérdense que este direccionamiento va a ser este de origen y este de destino. Luego le metemos el encabezado Ethernet, donde le vamos a meter la VLAN 10, el tag de la VLAN 20. Y luego le metemos la MAC de origen y la MAC de destino, ¿ok? Y vuelvo y repito, todo esto va a ser la trama Ethernet original, ¿ok? La original. Entonces, ¿quiénes van a ser la MAC de origen y de destino? La MAC de origen va a ser la de este servidor de acá y la MAC de destino va a ser la de este servidor de acá. Entonces, ahora aquí le metemos, ¿ok?, la BNI, que quién va a ser ese identificativo de la BNI, pues tenemos que revisar nuestra tabla de la asignación, que como les digo ya va a estar configurado en este BTEP de aquí y en este BTEP de aquí, ¿ok? Va a ser la BNI 400. Entonces yo voy a meter aquí la BNI 400 y adicional, como bien saben, tengo que meter ahora el encabezado UDP. UDP que sabemos que va a ser el 4789. Después meto la IP de origen, la IP de destino y la MAC de destino y la MAC de origen, ¿ok? Entonces, sabemos que este puerto, el de destino, va a ser el 4789. La IP de origen va a ser la .1, ¿ok? La 10.0.0.1. Y la IP de destino va a ser la 10.0.0.2, ¿ok? La de este BT. Y la MAC de origen, pues va a ser la de este switch de aquí, que es el que está encapsulando. Y la MAC de destino va a ser la del siguiente salto. Y así sucesivamente. Acuérdense que esto va a ir cambiando hasta que llegue a este equipo. Y luego cuando llega a este BTEP, ¿ok? Al BTEP del data center B, ¿ok? Él va a desencapsular. Va a quitar la MAC de destino, la MAC de origen, la IP de destino, la IP de origen, ¿ok? Él va a detectar que viene de su peer BTEP, ¿ok? Lo mismo para el puerto, él va a detectar que se está usando VXLAN, le quita esto y cuando ve la BNI, ¿ok? Él va a saber que lo que tiene que hacer es asignar ese tráfico que viene a la VLAN 20, ¿ok? A la VLAN 20. Entonces él le quita este encabezado también y él todo este tráfico o toda esta trama, perdón, él la va a reenviar
a la VLAN 20, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Qué sucede si fuese para la VLAN 30? Pues lo mismo, lo único que tendríamos que hacer nosotros es hacer la asignación de una nueva BNI, que puede ser la que me dé la gana, puede ser la 5000, a la VLAN 30, ¿ok? Y sería exactamente el mismo proceso, ¿ok? Como pueden ver. Ahora, una duda que les puede surgir, que a mí me surgió en su momento, déjenme ahora borro todo esto, ¿ok? Déjenme, o bueno, saben que lo borro así mejor, para así tener más espacio. Una duda que me surgió a mí fue, ok, entonces, ¿qué sucede si mis equipos de la VLAN 10 necesitan salir a internet o si simplemente este equipo de aquí, déjenme, uso ahora el color amarillo, a ver si se ve, si este equipo de aquí que está en la VLAN 30 se quiere comunicar con un equipo de la VLAN 20, ok, con este de aquí, ok. ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Okay? Porque si lógicamente yo tengo un cable aquí conectado entre estos dos, ¿quién va a ser el gateway de mis redes? ¿Okay? Esta es una pregunta muy interesante que a mí me ha surgido cuando estaba comenzando a estudiar sobre VXLAN. Entonces, ¿quién va a ser el gateway? Porque bueno, si yo tengo el gateway en un solo data center, por ejemplo, si mi gateway va a ser este equipo de acá, ¿okay? Déjenme lo coloreo de amarillo ahora. Si este equipo de aquí, si este BT va a ser mi gateway para todas las VLANs, ¿okay? Si este equipo de aquí quiere salir a internet, ¿okay? Este equipo, o no simplemente salir a internet, pero conectarse con otro servidor que está en otra red, ¿okay? O se quiere conectar con otra red local. Él necesita su gateway, necesita un equipo que le haga el enrutamiento hacia otra red. Entonces, si este de aquí, bueno, sigamos con el mismo ejemplo de aquí. Si este equipo de aquí se quiere comunicar con este y el gateway es este, pues no tendríamos ningún problema porque este tráfico va a ir así, ¿ok? Este salta para acá, esto lo enruta y lo envía para acá, ¿ok? Pero ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, ¿ok? Este servidor de acá se quiere comunicar con este servidor que está en la VLAN 10, ¿ok? ¿Qué sucedería si solamente tengo un gateway, que va a ser el switch que tenemos acá, ¿ok? Este servidor tendría que enviar todo el tráfico hacia acá y este equipo es el que lo va a enrutar y se tiene que devolver ese tráfico para que llegue de nuevo para acá. Entonces, ¿qué sucede? Esto no es viable. ¿Por qué? Porque generaría muchas latencias porque todo este tráfico tiene que viajar por internet y volver a regresar para comunicarse con un equipo que está dentro del mismo switch, dentro de la misma dentro del mismo espacio geográfico, ¿ok? Están conectados al mismo switch. Entonces no tiene sentido que tenga que salir a internet para volver y conectarse con un equipo que está dentro del mismo switch, ¿ok? Entonces, bueno, esto, como ya pueden ver, esto generaría latencias y muchas pérdidas de ancho de banda o una congestión del ancho de banda. Entonces, ¿cómo VXLAN mitiga este problema? Pues de la siguiente forma. VXLAN va a usar una tecnología que se llama Ethernet VPN, ¿ok? Esto Ethernet VPN lo que hace es que nos va a proporcionar un gateway distribuido, ¿ok? Esto Ethernet VPN lo que va a hacer es utilizar otras tecnologías como pueden ser BGP y Multicast, ¿ok? No quiero ir tan a profundidad sobre el funcionamiento técnico de todo esto, pero sí les quiero explicar un poco la idea para que lo tengan bien claro, ¿ok? Para que vean cómo se mitiga todo esto. Entonces, con EVPN sumado con VXLAN, o bueno, en tal caso sería VXLAN sumado con EVPN, tendríamos un gateway distribuido, donde si esta máquina de aquí se quiere comunicar con esta, va a usar este gateway de aquí, ¿ok? Va a usar este direccionamiento IP como gateway. Entonces, este vendría por aquí y bajaría para acá. No haría falta que él se tenga que comunicar con este
para después devolverse y poder comunicarse con este, ¿ok? Eso no haría falta. Y lo mismo para el otro lado. Yo para comunicar este servidor con este servidor, no voy a usar este gateway, ¿ok? Voy a usar este gateway, donde voy a usar el gateway más cercano. En eso consiste el gateway distribuido, ¿ok? En que voy a usar el gateway más cercano. Y de esta manera mitigamos ese problema del gateway, ¿ok? Esa es una duda que a mí me surgió y me parece lógico que se las comparta porque son dudas que pueden salir mientras uno estudia esto. Déjenme, me hago un poco más grande, ¿ok? Y ahora lo que quiero ir es con otro ejemplo para explicar esa discrepancia que estaba mencionando antes sobre el número de VLANs y el número de las BNIs. Porque como sabemos podemos hacer una asignación 1 a 1 de una BNI a una VLAN, ¿ok? Que fue lo que vimos acá arriba con esta tabla que nosotros tenemos aquí. Nosotros asignamos una BNI a una VLAN, o sea, a una subred. Entonces, esa discrepancia de 1 a 1, ¿ok? Se ve un poco alterada porque tengo muchas más BNIs que VLANs, ¿ok? Yo tengo una posibilidad de 16 millones de IDs disponibles y de VLANs solamente tengo 4096 VLANs o etiquetas disponibles para mis subredes. Entonces, si yo puedo hacer una asignación 1 a 1, ¿de qué me sirve tener 16 millones de BNIs a una comparativa de 4096 VLANs? Pues vamos con eso con un ejemplo. Déjenme me hago más grande porque ya no vamos a necesitar tanto espacio. Y bueno, vamos con un ejemplo parecido al que teníamos antes, donde tenemos un data center A, tenemos un data center B y tenemos un data center C. ¿Okay? Entonces estos data centers están interconectados a través de internet. ¿Ok? Y lo que quiero que entiendan con este ejemplo es lo que podríamos hacer con esa asignación 1 a 1 de manera más granular de las VLANs y de las BNIs. ¿Ok? Vamos a suponer que nosotros somos los administradores del data center A. ¿Ok? Y trabajamos para una empresa donde ofrecemos un servicio X, ¿ok? A muchos clientes. Ofrecemos diferentes tipos de servicios a varios clientes, que esos clientes pueden ser el data center B y el data center C. Entonces, nosotros vamos a ofrecerle un servicio X a esos clientes, no nos importa ese servicio, lo que quiero que entiendan es que vamos a tener una infraestructura de red con la cual vamos a manejar multi-tenants o multiclientes, ¿ok? Entonces, dentro de nuestros servicios, nosotros armamos una red VXLAN para cada cliente y nosotros vamos a aislar ese tráfico gracias a las BNIs, ¿ok? Porque como nosotros no vamos a ser los administradores de la infraestructura de red de los clientes o de nuestros clientes, cada cliente administrará su infraestructura como les dé la gana, ellos pueden tener configurada, por ejemplo, una VLAN 10 y pueden tener configurada una VLAN, ¿ok? 10 también, con un direccionamiento IP X y con un direccionamiento IP X. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aislar ese tráfico, ¿ok? ¿Cómo yo puedo, dentro de mi red VXLAN, ¿ok? Dentro de mi red VXLAN, ¿cómo yo hago para aislar ese tráfico? Para que no se interconecten, porque yo no quiero que mi cliente B se comunique con mi cliente C. Yo lo que quiero es ofrecerle mis servicios a cada cliente de manera totalmente aislada, ¿ok? Entonces yo aquí voy a tener también la VLAN 10, por ejemplo, con un direccionamiento IP. Y para eso viene el tema de la granularidad que les comenté de las BNIs. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí mi VLAN, ¿ok? Y yo la voy a asignar a una, bueno, no es a una VXLAN, perdón, es a un BNI, donde, por ejemplo, la VLAN, déjenme cambio, donde la VLAN 10, por ejemplo, yo la voy a asignar a la BNI 5000, ¿ok? Y esta asignación me va a permitir a mí saber que todo lo que venga de la BNI 5000 es para mi cliente B,
¿ok? Es para mi cliente B. De esta manera yo sé que esto es para mi cliente B. Y lo mismo, yo puedo tener asignado la misma VLAN, pero a otra BNI. Y de esta manera, ¿ok? Déjenme cambio el color, cambio por rojo. De esta manera, asigno la VLAN 10 también, pero a la BNI 5001 y yo sé que ese tráfico va a ser para mi cliente C, ¿ok? De esta manera, como pueden ver, es mucho más granular porque voy a tener muchas más BNIs y voy a poder aislar un tráfico que antes no podía porque sabemos que las VLANs están casadas con la capa 2, ¿ok? Entonces, de esta manera es mucho más granular. ¿Ven? Yo puedo tener muchos clientes, puedo manejar un ambiente multitenant de esta manera. Y podríamos verlo de otra forma también. Podríamos inclusive, ¿ok? Hacerlo de la siguiente manera. Yo podría tener en mi red, ¿ok? Dentro de mi red, yo aquí tengo mi BTEP, por ejemplo, y podría tener mis servidores que están en producción y mis servidores que son backup, ¿ok? Estos servidores de aquí, bueno, espérense, lo hago de otro color mejor, así queda más bonito. Yo tengo mis servidores en rojo, que son los servidores de producción, ¿ok? Producción. Y mis servidores verdes, que son mis servidores de backup. Entonces yo con esto, teniéndolos bajo la misma VLAN, yo puedo segmentar ese tráfico asignando una BNI para producción y otra BNI para backup. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Yo voy a asignar, por ejemplo, la BNI 500 para la VLAN o para los equipos en producción y puedo asignar la BNI 400 para los equipos de backup. ¿Okay? De esta manera, como pueden ver, es mucho más granular el tema de la segmentación o el tema del aislamiento, aislamiento de las VLANs. ¿Ok? Y ya con esto concluiríamos con el tema de VXLAN o con este video. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, es un tema que puede ser un poquito complicado, pero si dibujas todo bien y si tienes bastante bien establecido el tema de los direccionamientos IP, qué rangos, qué VLANs y qué BNIs quieres comunicar tanto de un data center como en otro data center, si lo tienes bien dibujado y bastante claro, va a ser pues muy sencillo. Lo complicado puede venir a la hora de la parte de la configuración, si quieres hacer el VPN, ¿ok? Que ya entran temas de BGP, tema de multicast, ¿ok? Ya necesitamos un conocimiento bastante extenso para poder configurarlo y dejarlo todo bastante bien. Pero a mí en lo personal no me parece un tema tan complicado. Como pueden ver, es un poco largo y tiene su cosa, ¿ok? Tiene su trampita ahí porque, bueno, hay que entender bien cuándo se encapsula el overlay, cuándo se encapsula el underlay, pero bueno, todo eso se hace automático en los equipos, pero si tienes todo bastante claro, como ya te dije antes, no debería ser tan complicado. Así que bueno, si te gustó este video, por favor dale like, compártelos con tus amigos y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Muchísimas gracias.